Desde hace varios meses, el gobierno de Javier Milei viene luchando contra la inflación en Argentina. Ahora, los empresarios son sus aliados. ¿Qué dijo Javier Milei en el foro de Yao Yao? Que los empresarios ya están invirtiendo, y los que están en el extranjero desean regresar. En este video, te contaremos los detalles de este encuentro histórico, que marcó un hito en el panorama económico y político del país. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. El 19 de abril de 2024, se llevó a cabo el Foro de Empresarios Argentinos en Bariloche, y allí el presidente argentino sorprendió a todos con sus declaraciones que resonaron en todo el país. Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, ha estado impulsando reformas significativas para transformar la economía del país hacia un modelo de libre mercado. Este impulso ideológico lo llevó hasta Bariloche, donde participó en el prestigioso Foro Yao Yao, un evento que reúne a destacados empresarios argentinos. En este encuentro, Milei no escatimó en palabras. En un discurso enérgico y visionario, transmitió un mensaje claro a los empresarios presentes. Su gobierno está creando un entorno óptimo para que la inversión fluya en Argentina, a nivel nacional. Según Milei, son precisamente estos empresarios, quienes poseen tanto el poder como la responsabilidad de impulsar el progreso económico del país. Son ellos quienes, en opinión de Milei, jugarán un papel fundamental para sacar a Argentina de la profunda crisis económica que atraviesa. Más aún, el presidente argentino no dudó en señalar los errores del pasado. Apuntó directamente a los controles económicos que, según él, han sido los culpables de la crisis que azota a Argentina. En su lugar, se comprometió a respaldar el sector privado, reconociendo su papel vital en la revitalización económica. Países vecinos de América Latina, aprendan de Milei. El impacto de sus palabras resonó en toda la sala. Los empresarios, conscientes del poder transformador de sus acciones, aplaudieron con entusiasmo las palabras de Milei. Para muchos, representaba una señal de esperanza y una visión clara hacia un futuro próspero. Ahora bien, seguramente te preguntarás, ¿y qué postura tendrán los empresarios al final de este foro? No te despegues de la pantalla, porque te contaré qué fue lo que le dijo Milei a los empresarios, que ya empezaron a invertir. La reunión entre Javier Milei y los empresarios argentinos en el foro Yao Yao, no solo marca un hito en la agenda política y económica del país, sino que también abre un abanico de posibilidades y beneficios potenciales para Argentina, en múltiples niveles. En primer lugar, el compromiso expresado por el gobierno de Milei, de crear un entorno propicio para la inversión, es una señal clara de que se está apostando por un cambio significativo en la estrategia económica del país. La eliminación de barreras burocráticas y la simplificación de los procesos regulatorios pueden allanar el camino para que las empresas locales e internacionales inviertan en Argentina con mayor confianza y seguridad. Este flujo de inversión no solo podría impulsar la actividad económica, sino que también podría generar un aumento en la creación de empleo y oportunidades de desarrollo para los ciudadanos argentinos. Además, al respaldar y fortalecer al sector privado, se abre la puerta a una mayor innovación y competitividad en la economía argentina. Con un marco regulatorio más flexible y un ambiente empresarial más dinámico, las empresas locales pueden encontrar el espacio necesario para crecer, diversificar y expandirse, tanto a nivel nacional como internacional. Esto, a su vez, podría conducir a un aumento en las exportaciones argentinas, fortaleciendo la posición del país en los mercados globales y contribuyendo a un mayor equilibrio en la balanza comercial. Por otro lado, la colaboración estrecha entre el gobierno y el sector empresarial puede tener efectos positivos a largo plazo en la estabilidad política y social del país. Al establecer relaciones más sólidas y constructivas, se sientan las bases para una cooperación continua en la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico sostenible y la inclusión social. Esta alianza estratégica puede ayudar a superar los desafíos estructurales que enfrenta Argentina, tales como la inflación, la pobreza y la desigualdad, promoviendo un crecimiento más equitativo y sostenible en el tiempo. La expectativa entre los empresarios presentes fue palpable, enfocada en el levantamiento del cepo y la implementación de reformas tributarias significativas.
La recuperación económica de Argentina está intrínsecamente ligada al acceso al crédito y a las reformas fiscales. Desde la asunción de Milei a la presidencia, el país ha sido testigo de un considerable ahorro fiscal, liberando recursos que anteriormente estaban en manos del Estado. Esta liberación de aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto, antes destinado al gasto estatal, ahora se vislumbra como una oportunidad para financiar y potenciar al sector privado. El mercado está implementando nuevas ofertas tangibles, como la reciente oferta de un comercio, donde se indica que por la compra de una motosierra, te llevas gratis una licuadora. Eso suena poco creíble, me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, para nada. Este logro es el fruto del arduo trabajo realizado por Javier Milei en la lucha contra la inflación. En años anteriores, ningún comercio contaba con la solvencia necesaria para ofrecer a sus clientes ofertas tan atractivas como las que vemos hoy en día. Para sorpresa de Milei, los empresarios que participaron en este foro quedaron sumamente convencidos de la postura adoptada por el gobierno. Al ver un ambiente propicio para sus actividades comerciales, con una política tributaria más estable y predecible. Recordando los desafíos del pasado, donde fluctuaciones impredecibles en los impuestos erosionaban sus ganancias mensuales. Como vivo ejemplo del pasado, el gobierno en un mes te cobraba un porcentaje, al siguiente mes, un tercio más, y al siguiente mes, la mitad de las ganancias. Hoy con el nuevo liderazgo, el contraste con la nueva propuesta de Milei es evidente. Con esta nueva visión, los empresarios sienten un renovado sentido de libertad para comerciar, expandirse y contribuir al crecimiento económico tanto nacional como internacional. Esta declaración clara y enérgica de Milei deja en claro que su gobierno es un aliado para todo empresario que busca establecer negocios, invertir en Argentina y generar empleo. Esta asociación se percibe como fundamental para impulsar la economía en todo el territorio argentino. Por fin Argentina será como Irlanda. Pero espera, no todo es color de rosas. A pesar de que esta reunión es un paso crucial para transformar la economía en Argentina, es muy importante tener en cuenta que este proceso de transformación no será instantáneo, ni tampoco exento de desafíos. Argentina ha transitado históricamente por un camino de economía estatista y regulada, lo que implica que la transición hacia un modelo de mercado libre será gradual y compleja. La superación de décadas de intervencionismo estatal y la implementación de reformas estructurales requerirán tiempo, paciencia y una visión estratégica a largo plazo. Javier Milei, en declaraciones anteriores, ha sido sincero al reconocer que este proceso de cambio podría llevar varias décadas. De hecho, en una oportunidad, mencionó que Argentina podría necesitar hasta 35 años para convertirse en una economía verdaderamente próspera, como lo fue en el pasado lejano. Esto subraya la magnitud del desafío y la necesidad de un compromiso sostenido por parte de todos los actores involucrados, tanto del ámbito público como del privado. Es indispensable entender que el camino hacia una economía más libre y próspera estará lleno de obstáculos y contratiempos. Habrá resistencia por parte de sectores que se benefician del status quo, y habrá dificultades inherentes a cualquier proceso de cambio estructural. Has destrozado mi ilusión de ver una Argentina primermundista. Tranquilo, después que Javier Milei siente las bases de una economía sostenible, todo marchará mejor para un futuro próspero para Argentina. Por otra parte, surge un factor que podría presentarse como un obstáculo para Javier Milei, y es el papel de los medios de comunicación. En días recientes, los medios opositores a Milei han dirigido críticas abiertas hacia esta reunión, argumentando que el presidente está favoreciendo los intereses de los empresarios por sobre los trabajadores argentinos. No obstante, esta percepción podría ser un reflejo de la polarización política que caracteriza el escenario mediático argentino, donde las posturas divergentes suelen ser exageradas y amplificadas. Es importante considerar que, en un contexto político tan fragmentado como el argentino, es natural que existan voces disidentes que cuestionen las acciones y propuestas del gobierno en turno. En este caso, los partidos alineados con el peronismo han manifestado su oposición a muchas de las medidas impulsadas por Milei, buscando obstaculizar su implementación desde el Congreso. Este tipo de confrontación política es común en democracias pluralistas y refleja la diversidad de opiniones y visiones que coexisten en la sociedad argentina. Sin embargo, es importante analizar estas críticas desde una perspectiva más amplia. Si bien es cierto que Milei ha expresado una clara inclinación hacia políticas económicas de corte liberal, es necesario evaluar el impacto de estas políticas en el contexto argentino actual.
La priorización de los intereses empresariales no necesariamente implica un menoscabo de los derechos laborales o un abandono de los sectores más vulnerables de la sociedad. De hecho, muchas de las medidas propuestas por Milei podrían tener efectos positivos en términos de crecimiento económico y creación de empleo, siempre y cuando se implementen de manera equitativa y responsable. Es relevante acotar que los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en lo que la gente piensa y en lo que los políticos hacen. Eso significa que lo que dicen los medios y cómo lo dicen, puede ser clave para que las medidas del presidente argentino funcionen o no. Si Javier Milei logra comunicar de manera efectiva los objetivos y beneficios de sus medidas, y consigue contrarrestar la propaganda negativa que pueda surgir en su contra, es probable que obtenga un mayor respaldo público y político. En este sentido, la capacidad del gobierno para transmitir su mensaje de manera clara, persuasiva y convincente será crucial para ganar la confianza de la población y obtener su apoyo. Más allá de todo, es fundamental mantener una visión optimista y perseverante, enfocándonos en los beneficios a largo plazo que esta transformación pueda brindar a la sociedad argentina en su conjunto. En conclusión, la reunión en el Foro Yao Yao representa una oportunidad única para Argentina de redefinir su rumbo económico y sentar las bases para un futuro más próspero y prometedor para todos los argentinos. Si se aprovechan adecuadamente los beneficios potenciales que ofrece esta colaboración entre el gobierno y el sector privado, el país podría encaminarse hacia un periodo de crecimiento sostenido, de inclusión social y de estabilidad política. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También, puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la postura de Milei de eliminar las barreras burocráticas sea bien tomada por los empresarios, mejorando así la economía? ¿Consideras que los demás gobiernos de América Latina deberían mantener una relación positiva con los empresarios privados? Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.